El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este jueves a Venezuela que atacar Guyana sería un gran error y no terminaría bien. De esta manera expresó su apoyo a Georgetown en su disputa territorial con Caracas. Sería un muy mal día para el régimen venezolano. Si atacaran Guyana o atacaran ExxonMobil o algo similar, sería un muy mal día, una muy mala semana para ellos y no terminaría bien. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este jueves a Georgetown para ofrecer garantías de seguridad a Guyana ante los reclamos de su vecina Venezuela sobre el Esequibo, un extenso territorio rico en petróleo y recursos minerales. Una década después de que el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil descubriese vastos yacimientos petroleros en la zona, este pequeño país sudamericano de 800.000 habitantes y habla inglesa está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita, superando a Qatar y Kuwait. Entre tanto, el gobierno de Venezuela llamó a elecciones de gobernadores y diputados del Parlamento el próximo 25 de mayo en ese país, para escoger por primera vez autoridades venezolanas para el Esequibo, sin informar de cómo será ese proceso. Y les contamos que este jueves se espera que Venezuela reciba un nuevo vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos. Sería el segundo de esta semana desde que se reanudaron los vuelos de deportación directa el lunes, según lo anunció el Ministerio de Interior venezolano. Este vuelo hará escala en Honduras, donde las autoridades estadounidenses entregarán a los migrantes que abordarán aviones venezolanos para continuar su viaje a Caracas. La escala es necesaria porque las aerolíneas venezolanas no tienen permitido volar a Estados Unidos y ambos países no comparten manifiestos de la IATA, ya que no mantienen relaciones diplomáticas, según lo afirmó una fuente de la Casa Blanca. Cambiamos de tema. La tasa del dólar no oficial en Venezuela experimentó un incremento de 2,84% durante este jueves, 27 de marzo, y la brecha cambiaria con la tasa oficial ya se ubica en 50%. Expertos consideran que se deben tomar correctivos inmediatos ante el problema. El profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Arlan Narváez, aseguró que la dualidad monetaria en Venezuela impacta directamente en el costo de vida de los ciudadanos y erosiona su poder adquisitivo, especialmente en aquellos con ingresos fijos en bolívares. El problema no es tanto la brecha, el problema es toda la política cambiaria. En líneas generales, como les dije antes, los precios responden a una dinámica de oferta y demanda. Eso lo sabe hasta los niños que cuando están coleccionando barajitas, la barajita que nadie tiene, es decir, la barajita que no tiene oferta, pues no la van a cambiar por una barajita, ¿ok?, sino que la cambian por muchas más barajitas. Dicho de otra manera, cuando la oferta es menor que la demanda, los precios suben. Además, la reciente diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial distorsiona los precios de bienes y servicios, afectando a los comerciantes. En líneas generales, desde el gobierno se le exige a los comerciantes y a los industriales que ofrezcan sus productos al precio del dólar controlado. Pero la brecha se va haciendo cada vez mayor y resulta que los suministros que ellos adquieren por lo general tienen que comprarlos a dólar libre. Esa brecha, por supuesto, está acabando con muchos negocios en el país y al acabar con muchos negocios está amenazando, por supuesto, con acabar con empleos. Según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la moneda nacional acumula una caída del 40% de su valor en 2025. La caída anualizada es de 164%. El problema no está en el dólar, el problema está en la inflación, en la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. La gente dice, no, el dólar subió. No, el dólar no subió. El bolívar bajo el dólar está tranquilito allí. El diferencial cambiario en Venezuela se mantuvo en un promedio de 30% durante los primeros días de este 2025. Sin embargo, desde el 24 de marzo se presentó una mayor presión en el mercado cambiario que no ha podido ser contenida por las mesas de cambio del Banco Central de Venezuela en la banca pública y privada.
Mientras tanto, profesores, gremios y sindicatos de la Universidad Central de Venezuela denunciaron este jueves la desaparición del salario mínimo de los trabajadores debido a las constantes devaluaciones del bolívar. Durante un balance ofrecido por diversos gremios y sindicatos acerca de las recientes movilizaciones de las universidades públicas en el país, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que los sueldos del sector universitario no alcanzan ni siquiera los $9 al mes. El día miércoles pasado nuestros salarios estaban entre 5 y 8 dólares. Hoy han perdido un 40% de esa remuneración, es decir, están entre 3 y 6 dólares. Eso seguramente si nos viéramos una semana después aún estaría tendiendo a cero. Tiende a desaparecer el salario de las universidades. Afonso indicó que los trabajadores del sector universitario están dispuestos a reunirse con las autoridades, siempre y cuando hayan respuestas y acuerdos que no sean violentados. Nosotros podemos ir a dialogar, podemos entendernos, pero tenemos que dialogar y entendernos con el que decide. Desde el instructivo NAPRE en el año 22 fuimos a todas las oficinas del Ministerio de la institución del Estado en el país, incluso al Palacio de Miraflores estuvimos allí. Y cada vez que llegábamos, ONAPRE nos dice que ellos no son los responsables, que es Finanza nos dice que es Ministerio de Educación Universitaria nos dice que es la vicepresidencia, es decir, nosotros nos reunimos con quien tiene capacidad de decidir. Mientras tanto, no tenemos ninguna novedad. Esa es la primera condición. Desde la Universidad Central de Venezuela afirmaron que entre martes y miércoles de la semana que viene se estarán realizando asambleas intergremiales para buscar soluciones en materia salarial. En otro tema, la organización Foro Penal en su balance informó que 901 presos políticos se encuentran en las cárceles de Venezuela hasta la fecha del 24 de marzo. De estos, algunos tienen contactos con sus familiares y saben dónde se encuentran, mientras que otros desconocen su paradero. Según el balance presentado por Foro Penal, hasta el 24 de marzo del 2025 contabilizan 901 presos políticos. De estos, 813 son hombres, 88 mujeres, 734 civiles y 167 son militares. Indicaron que de estas personas privadas de libertad, 896 son adultos, 5 adolescentes. Mencionaron que 7 fueron encarcelados. No hubo excarcelaciones. 149 condenados y 752 no han sido condenados. 59 personas se desconoce su paradero. Para Foro Penal, el concepto de presos políticos se aplica a quienes permanecen privados de libertad, sin incluir a aquellos que han sido arrestados y liberados posteriormente o que han permanecido bajo detención de corto plazo como 48 horas. Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado 18.320 detenciones por razones políticas en Venezuela y ha brindado asistencia gratuita a más de 14.000 personas que tras ser detenidas lograron recuperar su libertad. Además, alertan que más de 9.000 ciudadanos enfrentan restricciones arbitrarias que limitan su movilidad o derechos. Por cierto, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos acudirán este viernes a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas al cumplirse un mes de la Ruta por la Justicia, donde no obtuvieron respuesta de sus peticiones por la libertad de sus familiares. Esta actividad la efectúan al cumplirse este mes de las protestas que realizaron en tribunales, Ministerio de Servicio Penitenciario, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y en la sede de la Fiscalía General de la República, donde exigieron fe de vidas, respeto a los derechos, libertad para los presos políticos, sin que hasta ahora hayan recibido respuestas por parte de las autoridades. Madres, familiares, amigos y defensores rechazan que se utilice el dolor de las víctimas como estrategia política y exigen la libertad y el respeto pleno de los derechos humanos para todos los venezolanos dentro y fuera del país.